Queridos hermanos y amigos de la Luz de la Restauración, esta semana estudiaremos el libro de Segundo Nefi, capítulos del 3 al 5. Imagínate que un día tienes una entrevista personal con Nefi, hijo de Leí. ¿Cómo visualizas el lugar? Visualiza el salón en el que te encuentras, pero sobre todo visualiza a Nefi. ¿Cómo lo imaginas? Muchos cuando les hago esta pregunta me han dicho que se imaginan a alguien grande de estatura, alguien que impone, alguien que muestra seguridad, que muestra pues lo que un profeta en nuestra imaginación debería demostrar, ¿no? Certidumbre en lo que dice, paz y pues muchas cosas positivas. Sin embargo, hoy vamos a retomar el hecho de que en las escrituras y especialmente en las escrituras hebreas se muestra a los profetas como seres humanos con lo que esto implica, ¿no? La parte de los errores, la parte de las debilidades. Y segundo Nefi 4, que se le conoce también como el Salmo de Nefi, nos ayuda a poner en perspectiva también la vida de Nefi y cómo él en algunos momentos llegaba a percibirse. Cuando nosotros entendemos por lo que estaba pasando, podemos leer en segundo Nefi 4, 12 al 13 que Nefi estaba experimentando la muerte de su padre. Dice, mi padre envejeció y aconteció que murió y fue sepultado. Y adicional a esto, estaba experimentando la oposición de sus hermanos. No muchos días después de su muerte, Lamán, Lemuel y los hijos de Ismael, dice, se enojaron conmigo a causa de las amonestaciones del Señor. Y pensemos en la situación de Nefi como líder. Él apenas y había pasado que su papá, Leí, había profetizado y había invitado a sus hermanos, a todas a la familia de Ismael, de Soram, que siguieran a Nefi como líder para que pudieran prosperar en la tierra. Sin embargo, ahora que Nefi cargaba con esta responsabilidad, cargaba con la muerte de su padre, ahora cargaba con la oposición de sus hermanos, que bueno, supuestamente debían estar siguiéndolo para poder cumplir con los mandamientos del Señor. Y a veces vemos nosotros hoy en día como miembros de la iglesia a los líderes indestructibles, ¿no? Podemos ver a un líder como que debería demostrar perfección, debería siempre tener una respuesta, debería siempre hacer lo correcto. Y bueno, tal como Nefi, los líderes, los padres, no siempre la pasan bien. También, como seres humanos, pueden sentir pesar. ¿Qué era lo que Nefi veía en sí mismo? Si vamos más adelante, dice, sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama, oh miserable hombre que soy. Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Y comienza a describir cómo él se ve circundado por sus aflicciones y cuando desea regocijarse, su corazón gime a causa de sus pecados. Y entonces pensemos nuevamente en Nefi. ¿Qué visión a estas alturas, porque estamos en el mismo capítulo, tenía de él mismo? Él se veía a sí mismo como una persona débil, como una persona asediada por los pecados, y él, desde lo profundo de su corazón, exclamaba, oh miserable hombre que soy. Imagínense nuevamente su entrevista con Nefi, la que hablábamos al principio. Qué contraste. El contraste de a lo mejor nosotros percibir, desde la primaria nos hablan de Nefi, nos cuentan de un profeta de Dios, y ahora lo percibimos como un hombre que se ve a sí mismo miserable, que se ve asediado por las tentaciones, los pecados, los problemas. Y claro, acabamos de leer que acababa de perder a su papá y también acabamos de leer que estaba enfrentando a la oposición. Él se estaba enfrentando al peso del liderazgo y posiblemente eh, a un episodio de ansiedad y depresión, posiblemente. ¿Cuántas veces nosotros no quisiéramos eh, más bien idealizamos a alguien y tratamos de nosotros alcanzar un grado de perfección?
A veces, como Nefi, podríamos idealizar al profeta, a un líder, a líderes antiguos como personas perfectas y nosotros queremos medirnos contra eso. Por eso es tan importante que en el Antiguo Testamento y en el Libro de Mormón encontremos que los profetas eran personas como nosotros, sí, con un llamamiento extraordinario, pero hasta al final de cuentas como nosotros, con debilidades y también con la percepción de que ellos mismos padecían el pecado y padecían, pues, sus propias imperfecciones. ¿Qué hizo Nefi? Y aquí viene la parte interesante, ¿qué hizo Nefi para enfrentar este episodio de adversidad? Si vamos a más adelante, a los versículos 20 al 25, vamos a encontrar que durante estos 6 versículos, Nefi comienza a recordar todas las bendiciones que el Señor les ha dado. Y aquí me gustaría que hiciéramos un ejercicio, porque Nefi menciona algunas de ellas. Él recuerda cuando Dios fue su apoyo, lo guió entre las aflicciones del desierto. Dice en el 21, me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne, ha confundido a mis enemigos hasta hacerlos temblar delante de mí. He aquí, él ha oído mi clamor durante el día y me ha dado conocimiento en visiones durante la noche. Y de día me he hecho osado en ferviente oración ante él. Sí, he elevado mi voz a las alturas y descendieron ángeles y me ministraron. Y entonces Nefi comienza a recordar las bendiciones del pasado. Cuando nosotros recordamos, es una forma de reconocer la mano del Señor en nuestra vida. Nefi comenzó a hacer esto para enfrentar este episodio de depresión y de miseria que sentía. 6 versículos. Si quieren, pausen el video en esta parte y escriban 6 cosas que el Señor ha hecho por ustedes esta semana. Pueden ser cosas sencillas, puede ser a lo mejor que comieron algo que les gustaba, que pudieron pasar un tiempo con sus hijos que no tenían contemplado, que pudieron pasar una clase agradable en instituto o en seminario. Ese tipo de cosas, detalles específicos son los que Nefi comenzó a recordar. Una vez que han escrito esto, vamos a ver qué siguió haciendo Nefi más adelante en segundo Nefi 4. Si avanzamos, nos vamos a encontrar otra estructura de cosas que él comenzó a escribir. Comenzó a reflexionar. Si yo ya he visto esto en el pasado, si el Señor en su condescendencia para con los hijos de los hombres los ha visitado con tanta misericordia, reflexiona, ¿por qué ha de llorar mi corazón? Y comienza a hacerse preguntas, comienza a darse cuenta que aunque él se sentía miserable, en realidad estaba siendo constantemente ministrado por el Señor. Y entonces dijo, ¿por qué? ¿Por qué de sentirme así? Comenzó a reflexionar. Cuando nosotros recordamos las cosas que el Señor hace por nosotros, es una forma de demostrar fe hacia Él. La hermana Bonnie de Parkin, quien fuera presidenta general de Mujeres Jóvenes, explicaba que cuando Cristo sanó a los leprosos, solo uno regresó y le dio gracias por, pues, por el milagro efectuado en su favor. Cristo le dijo, tu fe te ha salvado. Y la hermana Parkin resalta, es curioso que el Salvador no le dijo, tu gratitud te ha salvado. Entonces el Salvador estableció ahí que la gratitud es una muestra de fe. Así como podemos mirar hacia adelante con el ojo de la fe, podemos mirar de cierta manera hacia atrás con el ojo de la fe. Y esto nos puede salvar. Así como a Nefi lo estaba salvando de este episodio difícil, el mirar con gratitud hacia atrás las bendiciones que tenemos nos puede ayudar a salir de pues, la pesadez de espíritu, de la intranquilidad, de la ansiedad. Más adelante, una vez que Nefi reflexiona, comienza a pedirle al Señor, pero observemos que aquí solamente tenemos 3 versículos de peticiones. ¿Qué cosas le pedía? Cosas como: "Redimirás mi alma, oh Señor, me librarás de las manos de mis enemigos, harás que yo tiemble al aparecer el pecado". Y quisiera que si, continúan con el ejercicio, puedan pausar el video y así como Nefi dedicó 3 versículos a pedirle cosas al Señor, ustedes dediquen
3 cosas que les gustaría pedirle al Señor. Dentro de esta reflexión de gratitud, bueno, ahora vamos a agregar 3 cosas que le pediríamos al Señor. Podemos tomar el ejemplo de Nefi. En el 32 dice: "Estén cerradas continuamente delante de mí las puertas del infierno, pues quebrantado está mi corazón y contrito mi espíritu. No cierres, oh Señor, las puertas de tu justicia". Y continúa: "Una vez que escribamos estas 3 cosas, vamos a ver finalmente cómo Nefi cierra este capítulo conocido como el Salmo de Nefi. Pero hasta aquí es importante que reflexionemos cómo Nefi es un ser humano como nosotros, se siente, lleno de bueno, apesadumbrado y comienza a buscar la ayuda del Señor, pero parte de la gratitud. Ahora que han escrito estas 3 cosas, vamos a entender qué ocurrió después de que Nefi expresa las cosas que le pide al Señor. Más adelante, en los versículos 34 y 35, Nefi cierra con compromisos personales. Oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne. Y cierra con su testimonio, porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne. Si vamos al 35, tenemos esta misma estructura. Sí, sé que Dios dará liberalmente a quien pida. Sí, mi Dios me dará si no pido impropiamente. Por lo tanto, elevaré hacia ti mi voz. Sí, clamaré a ti, mi Dios, roca de mi rectitud. He aquí, mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca y mi Dios sempiterno. Entonces, Nefi aquí abre con su testimonio y cierra con un compromiso más. Tenemos dos versículos. Nefi hace dos compromisos al Señor. El primero es que confiará en Él y no en la carne, y el segundo es que elevará su voz constantemente a Dios. Y al mismo tiempo, para cada una de ellas expresa su testimonio. Quisiera que en las anotaciones que han hecho, agreguen dos compromisos que les gustaría hacer ante el Señor. Nefi se comprometió a orar y a confiar en Él. Ustedes establezcan sus propios compromisos y también escriban para cada compromiso su testimonio. Cuando tengamos todo esto junto, miren lo que han escrito y podemos encontrar una estructura que a lo mejor a veces pasamos de largo, y es un modelo de oración que establece Nefi en segundo Nefi 4. Aquí Nefi está primero reconociendo su debilidad y entonces eleva primeramente gratitud a Dios, agradece cosas específicas, después pide ayuda, se acerca, a lo mejor agradeció 6 cosas y pide ayuda en 3, porque hasta aquí nos establece el modelo que mientras más agradecemos, seguramente muchas de las cosas por las que estamos pasando las vemos desde una perspectiva distinta. Entonces, la gratitud es primordial. ¿Cuántas veces oramos y agradecemos una o 2 cosas muy simples y hacemos nuestra lista de pedidos? Nefi lo hace completamente al revés. Agradece el doble de lo que pide, pero no deja de pedir. Una vez que Nefi pide al Señor, se compromete, se compromete a hacer cambios y le da su testimonio al Señor. He aprendido de líderes en la iglesia que cuando uno ora, puede compartirle su propio testimonio al Señor. Y el ejercicio ahora, hermanos, es que podamos aprender de esta estructura que Nefi estableció para sí mismo, podamos tomar este modelo y nos pueda fortalecer. Yo sé que a medida que agradecemos, que establecemos compromisos, que compartimos nuestro testimonio con el Señor, nuestra perspectiva de las cosas y de nuestra propia vida puede cambiar. Sé que lo que hizo Nefi es un modelo también para nosotros cuando nos sintamos tristes y de la misma forma cuando querramos progresar más, acelerar nuestro progreso, podemos tomar este modelo para comprometernos ante el Señor. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, qué gusto estar una semana más contigo en este programa de Ven, Sígueme, Doctrina y Perspectivas. Después de la muerte de su padre, Nefi continuó amonestando a sus hermanos, probablemente con más ahínco que antes, al sentir que ahora la carga del bienestar espiritual de su familia recaía principalmente en él. Lamán, Lemuel
y los hijos de Ismael se enojaron contra Nefi. Estando en esta situación, Nefi hace importantes reflexiones acerca de sí mismo. Él declara que su alma se deleita en las Escrituras y en las cosas del Señor. Posteriormente reconoce sus debilidades y sus pecados. Y finalmente reconoce las múltiples formas en las que el Señor lo ha sostenido. Al reconocer las grandes bondades del Señor, se cuestiona a sí mismo: ¿por qué ha de llorar mi corazón y permanecer mi alma en el valle del dolor y mi carne deshacerse y mi fuerza desfallecer por causa de mis aflicciones? ¿Y por qué de ceder al pecado a causa de mi carne? Sí, ¿y por qué sucumbiré a las tentaciones de modo que el maligno tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y contristar mi alma? ¿Por qué me enojo a causa de mi enemigo? Estas declaraciones nos permiten conocer algunos aspectos del carácter de Nefi. Las que mencionan no parecen ser situaciones hipotéticas, sino experiencias personales. Y en sus palabras se puede notar su aflicción a causa de sus debilidades. Es notable que además de reconocer o de tener la capacidad para reconocer sus fallas, él también las haya escrito para que llegaran al conocimiento de otros, especialmente de nosotros en este tiempo. Por otra parte, no debemos suponer que sus pecados hayan sido graves, porque si hubiera sido así, la confianza del Señor no hubiera permanecido puesta en Nefi. Pero sí eran pecados lo suficientemente gravosos para contristar su alma. Podemos aprender de esta y otras experiencias que a mayor nivel de espiritualidad, mayor es la repulsión hacia el pecado y hacia la tentación. Al haber reflexionado de cómo Dios lo había sostenido en sus pruebas, Nefi habla a sí mismo, o como él lo dice, le habla a su alma. Despierta, alma mía, no desfallezcas más en el pecado. Regocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de mi alma. No vuelvas a enojarte a causa de mis enemigos. No debilites mi fuerza por motivo de mis aflicciones. Regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile: oh Señor, te alabaré por siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. Redimirás mi alma, oh Señor, me librarás de las manos de mis enemigos, harás que yo tiemble al aparecer el pecado. Se pone en evidencia con estas palabras las que posiblemente eran las mayores preocupaciones de Nefi en ese momento. Estas hacen referencia a los principales obstáculos en su vida. Y entre estos obstáculos podemos encontrar a sus enemigos, a Satanás, pero también a sí mismo, al reconocer que su alma necesitaba ser redimida. Estas palabras dirigidas al Señor muestran que Nefi sabía que por sí mismo no podía ser librado de sus pecados, ni de sus enemigos y tampoco de las futuras tentaciones. Su súplica continúa de manera enfática al expresar: prepara, oh Señor, un camino para que escape delante de mis enemigos. Endereza mi sendero delante de mí. No pongas tropiezo en mi camino, antes bien despeja mis vías ante mí, y no obstruyas mi sendero, sino más bien las vías de mi enemigo. A pesar de sus enfáticas peticiones al Señor, Nefi escribe que la ira de sus enemigos no solo no cesó, como él esperaba, sino que fue en aumento, al grado de que estaban dispuestos a quitarle la vida. Los planes del Señor para Nefi no consistían en un cambio de corazón de sus hermanos, como quizás él había esperado. Ellos previamente habían visto a un ángel, quien los había reprendido por sus acciones contra Nefi y contra otros miembros de la familia. Y a pesar de que dejaron de hacerles daño por un tiempo, ellos no se habían arrepentido sinceramente. El Señor entonces revela a Nefi que debe apartarse de ellos y huir al desierto, junto con todos los que quisieran acompañarle. Habiendo viajado por muchos días en el desierto, Nefi y los demás miembros de su familia que le acompañaron se establecieron en una tierra a la que dieron el nombre de Nefi. En esta tierra ellos se esforzaron por guardar los mandamientos y empezaron a prosperar y a multiplicarse. De igual manera se prepararon con armas, por si en alguna ocasión futura sus enemigos, ahora llamados o conocidos como lamanitas, llegaban a atacarlos. Estando ya en su nuevo hogar, alejados de sus enemigos, Nefi edificó un templo a la manera del templo de Salomón.
Al igual que en nuestra época, el templo de Nefi tenía el propósito de acercarlos más a Dios y de que llevaran a cabo ceremonias sagradas. El conjunto de circunstancias que tenían en ese tiempo, incluido el progreso, la abundancia, la paz al estar alejados de sus enemigos, la armonía al tener creencias comunes y la adoración en el templo, los llevó a un estado de felicidad que no habían experimentado al menos durante los últimos 30 años desde que salieron de su casa en Jerusalén. Y Nefi lo describe con unas palabras muy simples. Y aconteció que vivimos de una manera feliz. Ya conocemos entonces esta parte de la historia. ¿Cómo puedo aplicar esas enseñanzas en mi vida? Te voy a hablar de 4 puntos de cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida en este tiempo. Número 1, podemos reflexionar acerca de nosotros mismos. Y reflexionar acerca de nosotros mismos es como ver nuestra alma reflejada en un espejo, poder ver la esencia de nuestro ser, nuestros sentimientos más profundos, lo que nos motiva, lo que nos preocupa, el nivel de nuestra fe y de nuestro testimonio. Podemos descubrir en qué cosas se deleita nuestra alma, así como lo descubrió Nefi. Podemos también reconocer cuáles son nuestros pecados y debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Nefi reflexionó acerca de su situación y encontró cosas buenas y malas en su persona. Lo mismo sucedería con cada uno de nosotros. Al reflexionar sobre nuestra vida actual, seguramente encontraremos que tenemos comportamientos que agradan al Señor y otros que nos avergüenzan o nos afligen. Reflexionar de esta manera, como hizo Nefi, nos ayuda a establecer una ruta hacia una mejor versión de nosotros mismos. Esto a menudo puede incluir pequeños cambios en nuestra actitud y en nuestro comportamiento. Otras veces serán grandes los cambios que tengamos que hacer para lograr un bienestar de conciencia, pero siempre valdrá la pena. Número 2, podemos conversar con nuestra alma. Nefi tuvo una conversación consigo mismo, o como él lo expresa, con su alma y con su corazón. Lo importante es experimentar el acto de hablar con nosotros mismos en cuanto a las cosas que afectan nuestro bienestar espiritual. ¿Qué efecto puede tener hablar con nosotros mismos y autorreprendernos, como lo hizo Nefi? Generalmente no nos gusta que los demás nos digan en qué estamos fallando, ya sea alguno de nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestro líder o incluso nuestros hijos. Y en algunos casos suele haber un efecto negativo derivado de nuestro orgullo, llegando a tener malos sentimientos hacia aquel que nos ha reprendido. Por otro lado, quizás nos cuesta trabajo expresar a otras personas nuestros sentimientos en cuanto a nuestras debilidades se refiere. Pero ¿qué tal si somos nosotros mismos los que nos reprendemos o aconsejamos? Es muy probable que suceda lo mismo que Nefi, que empecemos a hablar con nosotros mismos, a describir en qué cosas estamos fallando y qué cosas debemos hacer o dejar de hacer. Y repentinamente nos damos cuenta que hemos involucrado al Señor en nuestra conversación. Esa conversación con nosotros mismos se puede convertir en una sincera súplica al Señor, que es la fuente de todo consuelo y consejo. Número 3, podemos reconocer y alejarnos de lo que nos hace daño. Tal como hizo Nefi, es importante que reconozcamos nuestros pecados y nuestras debilidades. La razón principal es que este proceso es parte fundamental de nuestro arrepentimiento. Asimismo, debemos identificar las causas de nuestras fallas, que pueden ser malos hábitos, malas influencias o cualquier otra cosa que represente una tentación o un obstáculo para nuestro progreso. Al identificar estas causas y circunstancias que nos impiden progresar, podríamos pensar que bastaría con pedir al Padre que nos libre de esas situaciones que nos acechan y que nos hacen errar. Sin embargo, la mayoría de las veces el Señor no solucionará el problema, sino que nos revelará la forma en la que nosotros mismos podemos cambiar la situación. Es importante notar que, salvo excepciones, la revelación no llegará si no la buscamos y si no estamos en armonía con el Espíritu del Señor. La inspiración proveniente del Señor en ocasiones consistirá en alejarnos de alguna situación en lugar de tratar de cambiarla, tal como sucedió con Nefi al ser instruido de alejarse de los miembros de su familia que le hacían daño, que en lugar de ayudarlo en su progreso,
eran la causa principal de su pesar. Alejarnos de algo o de alguien generalmente no implicará que tengamos que mudarnos de ciudad o de país, a fin de llevarnos a una situación lo suficientemente alejada de la que nos encontramos en ese momento. Nefi y su familia viajaron por el desierto muchos días, lo que significa que se encontraban lo suficientemente lejos del peligro en el que previamente habían estado. Al alejarnos de estas circunstancias que dañan nuestro espíritu, en combinación con nuestros esfuerzos por adorar al Señor, podemos experimentar los sentimientos de paz y felicidad que Nefi tuvo cuando expresó y aconteció que vivimos de una manera feliz. Y número 4, prepararnos para los futuros peligros. A pesar de que Nefi y su familia se encontraban ya muy lejos de sus enemigos, sabían que tenían que prepararse por si estos los encontraban y los atacaban. No podían bajar la guardia ni sentirse seguros, así que se prepararon para defenderse haciendo muchas espadas. De esa manera podían sentirse más seguros. Además, construyeron un templo, el cual los iba a ayudar a permanecer más fuertes, en este caso como protección en contra de Satanás. ¿Qué tipo de peligros podemos enfrentar en el futuro? Tentaciones, pruebas, conmoción. Sí, como siempre, pero también como nunca. El presidente Russell M. Nelson expresó lo siguiente: pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. ¿Cómo nos preparamos para enfrentar estos peligros futuros? Número 1, buscar revelación. En armonía con las palabras previas del presidente Nelson, buscar esta revelación significa buscar esa guía del Espíritu, esa influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante. Y número 2, hacer y guardar convenios. En este sentido, el elder de Todd Christofferson nos dijo lo siguiente: los convenios divinos producen cristianos fuertes. Te exhorto a que seas merecedor y recibas todas las ordenanzas del sacerdocio que puedas, y luego que cumplas fielmente las promesas que hiciste bajo convenio. En los momentos de aflicción, asegúrate de que tus convenios tengan primordial importancia y que obedezcas con exactitud. Entonces puedes pedir con fe sin dudar en nada, según tus necesidades, y Dios responderá. Él te sostendrá al trabajar y al velar. En su propio tiempo y a su propia manera, Él extenderá su mano y te dirá: heme aquí. Te recuerdo esas 4 cosas que podemos hacer para seguir estas enseñanzas de Nefi y las experiencias de su propia vida. Número 1, reflexionar acerca de nosotros mismos. Número 2, conversar con nuestra alma. Número 3, reconocer y alejarnos de lo que nos hace daño. Y finalmente, número 4, prepararnos para los futuros peligros. Nos vemos la próxima semana. Vivimos en una época sumamente compleja, donde prácticamente las redes sociales y muchas otras cosas más están peleando por tu tiempo y por tu atención. En el libro de Mormón encontramos que Nefi nos da un consejo que resulta maravilloso. Vemos en el capítulo 4 que él menciona, versículo 15, y sobre estas cosas escribo las cosas de mi alma. Enseguida dice: he aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Como podemos ver, Nefi se regocijaba en las cosas del Señor, se deleitaba, dice, pero además dice o menciona que en su corazón meditaba todo lo concerniente al Señor. ¿Qué pues es meditar? Si vamos a la guía de estudio de las Escrituras, vamos a encontrar que por meditar entendemos pensar o reflexionar profundamente, a menudo tocante a las Escrituras u otras cosas divinas. Entonces,
cuando hablamos de deleitarnos y de meditar, estamos hablando de pensar o reflexionar de una manera diferente, de una manera profunda en cuanto a las cosas del Señor, de una manera en que yo disfruto, me gozo y me regocijo en las cosas de la eternidad. Ahora, cuando yo leí esta parte de que menciona Nefi que él escribe sobre estas planchas o sobre esos registros las cosas de su alma, yo me pregunté, ¿cuáles son esas cosas de su alma? Y para eso me tuve que regresar y empezar a hojear en mi libro electrónico cuáles eran las cosas del alma de Nefi que él había escrito. Y encontré varias verdades muy valiosas. Para eso, nos vamos a salir y a regresar un poquito a los capítulos anteriores y vamos a ir también un poquito más adelante. ¿Cuáles son las cosas del alma que Nefi escribió? Vamos a aprender juntos de Nefi. Primero, Nefi se deleitaba y meditaba en las escrituras. En el capítulo 4 del segundo de Nefi leemos justamente esto que te estoy diciendo, porque mi alma se deleita en las escrituras y mi corazón las medita y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. En primer Nefi 16 leemos lo siguiente, y también se escribía sobre ellas una escritura nueva que era fácil de leer, que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor, y se escribía y cambiaba de cuando en cuando según la fe y la diligencia que nosotros les dábamos. Queridos hermanos, Nefi le ponía atención a las escrituras, era diligente a las escrituras y confiaba en ellas, se deleitaba en ellas. El elder Richard G. Scott del Quórum de los 12 mencionó lo siguiente en un discurso que se llamó El poder de las escrituras. Las escrituras son como partículas de luz que iluminan nuestra mente y dan lugar a la guía e inspiración de lo alto. Ellas se convierten en la llave que abre el canal de comunicación con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Segundo, Nefi se deleitaba y meditaba en tener experiencias sagradas con el Salvador. ¿Por qué menciono esto? En primer Nefi, capítulo 2, Nefi señala lo siguiente, que después de que escuchó a su padre hablar acerca de la visión que él había tenido, dice, siendo yo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor y aquí Él me visitó y enterneció mi corazón. De modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Queridos amigos y amigas, el tener experiencias sagradas con el Salvador nos hará estar cerca de Él. El que Él nos visite y que enternezca nuestro corazón podrá hacer que en nosotros se siembre el poder de la divinidad. Tercero, Nefi se deleitaba y meditaba en el amor del Salvador por él y por todos los hombres. ¿Por qué menciono esto? En primer Nefi capítulo 6, él escribió, es decir, Nefi escribió unas cosas de su alma. Dice lo siguiente, porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Vean lo que dice, ¿no? Lo único que él quería es que conocieran a Jesucristo, a Jehová, para que pudieran obtener la salvación y la exaltación. Ahora sí que rememorando las palabras de su padre, quien mencionó cuán importante es dar a conocer estas cosas entre los hijos de los hombres, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios si no es por los méritos y la gracia de su Hijo Jesucristo. Entonces, queridos amigos y amigas, podemos llenarnos de este amor para persuadir y tener el deseo de invitar a todos a venir a Cristo, para que ellos también
puedan regocijarse en el amor de Dios tal como tú lo estás haciendo. Cuarto, Nefi se deleitaba y meditaba en el poder del Salvador. En el primer libro de Nefi, capítulo 7, vamos a encontrar lo siguiente. Versículo 17 y 18 dice: Pero aconteció que oré al Señor diciendo: Oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Recordemos que en esta parte sus hermanos lo habían atado con la intención de matarlo y dejarlo en el desierto para que las bestias lo devoraran. Continúa diciendo Nefi: Y cuando hube pronunciado estas palabras, he aquí, fueron sueltas las ligaduras de mis manos y mis pies, y poniéndome delante de mis hermanos, les hablé otra vez. En el primer libro de Nefi, capítulo 17, justo cuando a Nefi se le pide, o es decir, el Señor le pide construir un barco, él menciona lo siguiente, que les dijo a sus hermanos: si Dios me hubiese mandado a hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Queridos amigos y amigas, podemos deleitarnos y meditarnos en el poder del Salvador. Y en la medida en la que lo hagamos y veamos reflejado su poder en nuestra vida, podremos acercarnos más a Él. Es más, como dijo el presidente Nelson, aquellos que han hecho convenios con El Salvador tienen acceso a un tipo especial de poder y de descanso en su vida. Quinto, Nefi meditaba y se deleitaba en contemplar la vida del Salvador. En el capítulo 7 del primer libro de Nefi leemos lo siguiente: cuando él tiene este encuentro, esta visión, primero con el Espíritu Santo y luego con un ángel, el ángel le dice a Nefi: y cuando hubo pronunciado estas palabras, me dijo: mira, y miré, y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres. Y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Y vi que salió ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria. Nefi tuvo una visión sobre el nacimiento del Salvador. Es aquí justo donde el ángel le dice: ¿comprendes la condescendencia de Dios? Y vio a María, y vio que fue llevada en el tiempo, y vio que nació Jesucristo, y él se percató de que eso representaba el amor de Dios. Después nos señala justamente esto, que vio el ministerio del Salvador. Él se regocijaba en esas visiones de lo que había visto. Se regocijaba en las palabras de Isaías acerca del Salvador. El presidente Nelson, en el discurso intitulado "Cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestra vida", señala: hoy me gustaría hablar sobre cómo podemos obtener en nuestra vida el poder de nuestro Señor y Maestro, Jesucristo. Comenzamos al aprender de Él. Es imposible que nos salvemos en la ignorancia. Cuanto más sabemos acerca del ministerio y la misión del Salvador, cuánto mejor comprendemos su doctrina y lo que Él hizo por nosotros. Más claramente, sabemos que Él puede darnos el poder que necesitamos para nuestras vidas. Entonces, queridos amigos, necesitamos deleitarnos y meditar en la vida y las enseñanzas del Salvador, porque cuando lo hagamos, vamos a poder recibir su poder en nuestra vida. Sexto, Nefi se deleitaba y meditaba en conversar con el Señor. En el capítulo 18 del primer libro de Nefi, encuentro otras de las cosas del alma de Nefi, y dice: y yo, Nefi, subía con frecuencia al monte y a menudo oraba al Señor, por lo que el Señor me manifestó grandes cosas. Mira qué cosa tan linda. El presidente Nelson nos ha invitado a que podamos tener un momento especial para leer las Escrituras y un lugar determinado para poder hacerlo.
Lo mismo podemos hacer con la oración, tener nuestro lugar, tener nuestro monte para orar, tener nuestro lugar especial en el que podamos ir y comunicarnos con el Señor. Y decir como Nefi dijo en una de esas cosas de su alma, el Señor me manifestó grandes cosas, y como lo veíamos hace un rato, y enterneció mi corazón. Russell M. Nelson mencionó lo siguiente: cuando el Salvador sepa que ustedes desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener el poder de Él en sus vidas, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Amigos y amigas, el Salvador desea comunicarse con nosotros. Es el mayor deseo que Él tiene, que lo prefiramos a Él. Y si nosotros le correspondemos en esa medida de que Él sea el mayor de nuestros anhelos, que dejemos que Él prevalezca en nuestras vidas, entonces seremos guiados a Él y Él se nos va a manifestar. Séptimo, Nefi se deleitaba y meditaba en las cosas del Señor en cuanto a su confianza, es decir, confiar en su poder redentor. En el capítulo 4 de Segunda de Nefi dice lo siguiente en este salmo de Nefi, esta súplica que él estaba teniendo: regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile: oh Señor, te alabaré para siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. Y vean esta pregunta que le hace Nefi al Señor, que para mí resulta maravillosa. ¿Redimirás mi alma, oh Señor? Creo que es una pregunta que debe estar en la mente de todos. ¿Redimirás mi alma, oh Señor? ¿Me exaltarás? ¿Qué debo hacer para lograrlo? Y dice Nefi: oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. Nefi se deleitaba y meditaba en la redención de su alma. Y yo te invito a que puedas meditar y puedas deleitarte en eso, en la redención de tus pecados, en el perdón, en el amor del Salvador. Y que le preguntes como lo hizo Nefi: ¿redimirás mi alma, oh Señor? Octavo y último. Otra de las cosas del alma de Nefi era que él se deleitaba y meditaba en ver la faz del Señor. Para esto avanzamos unos capítulos y en el 11º capítulo del segundo libro de Nefi leemos lo siguiente: y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras, porque compararé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi Redentor. Y noten esta parte: tal como yo lo he visto. Una de las cosas del alma de Nefi es que él había visto la faz del Señor. José Smith enseñó al respecto. Después de que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu Santo, que es el primer consolador, entonces sí continúa humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios. El Señor le dirá dentro de poco: hijo, serás exaltado. Cuando el Señor lo haya probado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase,
ese hombre verá que su vocación y elección han sido confirmados y entonces será suyo el privilegio de recibir el otro consolador. Pregunta José Smith, ¿qué pues es este otro consolador? Y responde, no es nada más ni menos que el Señor Jesucristo mismo. Y esta es la substancia de todo asunto, que cuando un hombre recibe este último consolador, tendrá la persona de Jesucristo para atenderlo o aparecerle de cuando en cuando. Queridos amigos, estas son las cosas del alma de Nefi. ¿Cuáles son las tuyas? Te invito a que me lo dejes en los comentarios. Y yo te invito además a que te tomes ese tiempo de deleitarte y meditar en las cosas de tu alma durante esta semana y que las escribas y que las dejes para tu posteridad. Y yo te aseguro y te testifico que si lo haces de una manera constante, el meditar en las cosas de tu alma te va a llevar a recibir un conocimiento espiritual adicional y que el Señor desea darte para lograr tu exaltación. Nos vemos la próxima semana.